pesos y siguen ustedes de pie ahí atrás. El doctor Rodrigo Soto Solís, gastroenterólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, nos va a hablar de un tema que está de moda y que después nos lo van a explicar en su intimidad la doctora Souza. El doctor Solís nos va a decir qué hay de novedades sobre esofagitis eosinofílica y trastornos motores. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la asociación, en particular al comité organizador, al doctor Arturo Ballesteros, y efectivamente les voy a hablar sobre las novedades de esofagitis eosinofílica. Como todos ustedes saben, la esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica e inflamatoria que ha tenido ascenso en sus reportes desde 1993, cuando fue conocida como una entidad nosológica nueva. Se caracteriza por síntomas, principalmente de disfunción esofágica, como disfagia, impactación alimentaria, pirosis, hallazgos endoscópicos, como anillos, exudados blancos, surcos o mucosa en papel crepé, que es la que es fácilmente deleznable, e histología típica, que es infiltración que por consenso ha sido de 15 eosinófilos o más por campo de alto poder. En esta última entrega de la DW hubo algunas actualidades en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad. Con respecto al diagnóstico, les presento un primer trabajo sobre el gen de la autofagia relacionado con la autofagia 7. Es un estudio básico, pero es un estudio que demuestra algo. Lo utilizan los autores para distinguir entre esofagitis eosinofílica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y eosinofilia que responde a IBP. Los autores utilizan biopsias de 27 pacientes de esofagitis eosinofílica activa, 24 con esofagitis eosinofílica previamente diagnosticado pero en remisión, que esto en general se define como menos de 6 eosinófilos por campo, 12 pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y 28 controles sanos. En esta evaluación lo realizan por endoscopía electrónica y por inmunohistoquímica y demuestran que hay un aumento en la expresión de este gen en la enfermedad activa con respecto a reflujo, con respecto a controles, y también en la enfermedad inactiva con respecto a reflujo y a controles, y entre ambas también hay una diferencia. Entonces ellos concluyen que este podría ser un marcador de actividad de enfermedad y de diagnóstico de la misma. Los autores son de Filadelfia, del Hospital de Niños. Por otro lado, los tres siguientes trabajos que les voy a presentar son del grupo de Carolina del Norte, que es el grupo que ha sido como pionero en esta enfermedad y que nos ha dado más información al respecto. Es el grupo del doctor Dellon y del doctor Irano. En este estudio, ellos analizan el suero de pacientes con esofagitis eosinofílica comparado con controles, 61 pacientes con esofagitis eosinofílica y 87 controles, y lo hacen previo y posterior a tratamiento, lo cual lo hace muy interesante. Ellos miden interleucina 4, 5, 6, 9, 13, factor de crecimiento tisular alfa, beta, eotaxina 1, 2, 3, que estas eotaxinas han tenido como que mucha importancia ahora en la fisiopatología de la enfermedad, y otros factores como el factor estromal tímico y la lectina que une manano, ¿no? Cuando ellos comparan, desafortunadamente no hubo diferencias en los sueros, ni de esofagitis eosinofílica, ni de controles, ni después del tratamiento, y su conclusión pues es que debemos de seguir investigando métodos que nos ayuden a monitorear y diagnosticar la enfermedad de forma práctica, ¿no?, para el clínico. El siguiente estudio es con respecto al tratamiento. El tratamiento farmacológico de primera línea actual, como ustedes saben, es el de esteroides deglutidos. En general nos prestan los medicamentos que se usan para el asma y los usamos en las mismas formulaciones, solo le pedimos al paciente que los degluta. Sin embargo, se conocen pocos resultados tanto histológicos como en síntomas y como hallazgos endoscópicos. Sabemos por evidencia observacional y de ensayos clínicos que son útiles, pero no tenemos como evidencia dura de cómo responden los pacientes. Este es un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, y de este estudio derivan varios trabajos que se presentaron en el Congreso en Washington.
En este estudio, en esta primera parte del estudio, el objetivo es determinar el efecto del tratamiento con budesonida en suspensión en síntomas y cuentas de eosinófilos. Ellos utilizan pacientes con esofagitis eosinofílica activa de 25 centros de Estados Unidos y ellos definen que la enfermedad está activa por un cuestionario de síntomas que previamente validan. Ellos lo definen como disfagia presente 4 días en un periodo de 2 semanas durante un periodo en el cual le dan una inducción con placebo a los pacientes. Son pacientes de 11 a 40 años y 42 con placebo y 51 con budesonida en suspensión. Este es el esquema del estudio. Pueden ver aquí que ubican a sus pacientes, les hacen una endoscopía, toma de biopsias, los diagnostican y aquí les dan 4 semanas de inducción con placebo, que ellos llaman una formulación igual a la que usan después con budesonida de 10 mililitros de una solución espesa que van a estar tomando 2 veces al día. Y al cabo de estas 4 semanas se quedan solamente con los pacientes que tienen más síntomas, que es lo que ellos definen como enfermedad activa, los aleatorizan a recibir budesonida o a no recibir nada y hacen todas las mediciones con respecto a este estudio y al que sigue, que les voy a platicar, después de 12 semanas de tratamiento. Aquí tenemos las 2 gráficas principales de este estudio, donde pueden ver la respuesta a síntomas. Basal, no hay diferencias, y después del tratamiento cómo se hace una diferencia entre los pacientes que reciben budesonida y aquellos que no lo reciben, y aquí logramos ver el efecto placebo del recibir algo del medicamento. Y por otro lado vemos la cuenta de eosinófilos pico en las biopsias, antes y después de estas 12 semanas de tratamiento. Algo interesante es que en este estudio hacen un seguimiento abierto para los pacientes que quieran y sigue ahora en curso, que esperaremos resultados posteriores también de esto. Por otro lado, en este mismo grupo de pacientes, y como autor principal en otra conferencia que se dio durante el Congreso, el doctor Irano nos demuestra la respuesta que hay desde el punto de vista endoscópico. ¿Por qué es esto importante? Porque la endoscopía para nosotros es muy útil en el diagnóstico, en la evaluación de la severidad de la enfermedad, en el seguimiento, en la respuesta al tratamiento e incluso en el tratamiento cuando hay pacientes con alguna estenosis esofágica. Algo que es de destacar es que en las últimas publicaciones se ha documentado que hasta el 95% de los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica tienen hallazgos endoscópicos. Esto es muy importante porque cuando inicia la enfermedad se nos da hasta un 30% de endoscopías normales en este grupo de enfermos. Y lo que estamos viendo ahora al sistematizar la evaluación endoscópica es que si nosotros buscamos los hallazgos, son sutiles, pero están presentes en la mayoría de los pacientes. Este es el score de referencia endoscópico que se ha llamado EREFS, por sus siglas en inglés, que evalúa 5 parámetros muy específicos. Edema, evaluado por el patrón vascular, aquí les pongo el grado 0 es normal, el grado 1 disminuido, el grado 2 ausente. Anillos, estas son la mnemotecnia para que se nos haga más fácil, igual clasificado en 4 grados, la presencia o no de exudados blanquecinos, aquí pueden ver los grados visualmente, porque ahora como se está entrenando a la gente con este tipo de atlas, la presencia de surcos verticales y la presencia o ausencia de estenosis. Esto es muy importante porque lo que se está empleando actualmente es que cuando uno tiene pacientes con esta enfermedad, los debemos de evaluar con base en esta clasificación, porque esto aumenta nuestro rendimiento diagnóstico endoscópico. Aquí vemos las características basales de la población, este punto que es muy importante. De todos estos pacientes, que son 100 aproximadamente, o sea, son 42 con placebo y 51 con budesonida, solamente 2% del grupo con budesonida no presentaba ninguna alteración endoscópica y 5% del grupo que sí recibió budesonida. Entonces, esto sí es muy relevante. Cuando comparan la escala globalmente, los autores nos demuestran una reducción del 50% de hallazgos endoscópicos de forma global. Ellos hacen análisis para cada hallazgo, pero lo que me parece más importante de este estudio es que nos lo demuestran visualmente. Tienen aquí un paciente, cómo lo van siguiendo hasta la forma basal y la forma al final del tratamiento de 3 meses con budesonida.
Lo mismo aquí tienen otro paciente y aquí tienen otro paciente. Y en datos que no son presentados, pero que sí nos son informados de esto, cuando han seguido a los pacientes dándoles budesonida, tienen una tasa de remisión aún mayor de este 50% que vemos en los hallazgos endoscópicos globales. En cuanto al siguiente punto, que es el seguimiento de la enfermedad, les voy a presentar dos trabajos importantes. Como recordatorio, en México sigue siendo una enfermedad rara, y les traigo a colación un trabajo que presentamos hace 3 años, en el cual presentamos nuestra experiencia con 9 pacientes con esofagitis eosinofílica mexicanos. ¿Qué es lo importante de esto a 3 años posterior? Ahora tenemos 12 pacientes, pero de estos pacientes solamente tenemos seguimiento endoscópico en un paciente. ¿Por qué? Porque los otros 11 no lo han aceptado, por costos, por comodidad, por desidia, porque se sienten bien. Sin embargo, lo que nos están demostrando actualmente es que el seguimiento de estos enfermos, tanto histológico como algunos marcadores de inflamación, puede ser importante. Este trabajo lo hacen con cepillados esofágicos. Es de un grupo de Utah en Salt Lake City, donde nos demuestran que por medio de cepillados miden una reacción de peroxidasa eosinofílica para saber qué tan activa está la enfermedad, es decir, lo buscan más como un marcador de actividad de la enfermedad, en el cual detectan y cuantifican esta peroxidasa de eosinófilos en cepillados mediante un método colorimétrico. Lo importante, lo comparan con biopsias. Lo importante, se toman ya cepillados esofágicos sin necesidad de endoscopía. Hay un par de autores que en ocasiones previas, en años pasados, ya nos han demostrado qué métodos podemos utilizar para conseguir estos cepillados. Aquí está el método colorimétrico. Son pocos pacientes, son 23, y nos demuestran la utilidad, básicamente. Aquí pueden ver en esta columna la cuenta de eosinófilos pico. Están divididos, estos son los primeros 13 pacientes y estos son los otros 10 que faltan. Y aquí pueden ver el número pico de eosinófilos, tanto en tercio medio como en tercio distal, y cómo correlaciona con el color o la densidad colorimétrica de la peroxidación eosinofílica. Este paciente es el que llama la atención, que tiene una baja cuenta, pero tiene un alto grado de peroxidación, lo cual los autores piensan que podría ser que en algunos pacientes cuentas bajas en las biopsias pueden no demostrar un grado real de actividad de la enfermedad. Yo por mi lado también pienso que podría ser también error de muestreo en las biopsias, ¿no? Que a veces no vemos la densidad de eosinófilos que representa en todo el esófago. El último trabajo que les traigo es del Hospital de Niños de Colorado, y este grupo es importante también porque ellos fueron los que hace 3 años nos demostraron la prueba del Eosinophil String Test, que era una capsulita que la liberan en el esófago, abren y toman un cepillado de esófago que parece ser de utilidad para medir eotaxina y algunas otras sustancias. Ahora nos traen un método endoscópico por medio de una esofagoscopía transnasal que se puede hacer en el consultorio, que no necesita sedación y que puede ser útil para tomar biopsias. Entonces, utilizan ellos broncoscopios, básicamente, un broncoscopio, bueno, 2 broncoscopios, uno de 2 milímetros y uno de 4 milímetros, son broncoscopios muy delgados, que uno tiene la capacidad de tomar biopsias con una pinza de 1.2 milímetros y otro con una de 2 milímetros. Esto es importante porque la calidad de las biopsias parece que sí es mayor en 2 milímetros. Utilizan 21 pacientes, de los cuales la mayoría son hombres, y son pacientes de varios médicos de ese hospital que los reúnen para la endoscopía, para la evaluación diagnóstica. Estas son imágenes de las que obtienen ellos con el videobroncoscopio con el que lo hacen, y esta es una imagen de las biopsias que obtienen. Ellos demuestran una reducción del 60% en los costos con respecto a la endoscopía previa que se realizan estos mismos pacientes, una satisfacción global del 73%, y hacen una pregunta muy puntual tanto a los padres como a los pacientes que son niños, si se repetirá en el estudio en las características que se les hizo en esa ocasión en el consultorio. El 71%
de los niños responden que sí y el 100% de los pacientes que sí. Bueno, a lo mejor ahí ese 30% fueron de los niños que no les gustó el estudio y sí lo hacen la acotación los autores de que no es un estudio para todos, pero que sí demuestra la utilidad en un procedimiento con un tiempo promedio de 5 a 10 minutos. Para concluir, me queda dejarles que hay vías moleculares que nos pueden ayudar al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. En esta ocasión quise presentarles dos, las de el gen relacionado a la autofagia 7 y la de la peroxidación eosinofílica. Como segundo punto, aún no tenemos marcadores séricos que sean de utilidad clínica para esta enfermedad. El tratamiento con budesonida en suspensión es útil en el control de síntomas, pero también en la infiltración esofágica y en las alteraciones endoscópicas. Yo como endoscopista les digo que esto para mí sí es muy importante porque el saber que al acceder con el endoscopio tenemos 95% de posibilidades de encontrar algún hallazgo anormal en una endoscopia, pues es relevante y las tenemos que buscar. Y finalmente, la esofagoscopía transnasal sin sedación y con toma de biopsias es un método de utilidad para el seguimiento de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctor Soto Solís. A continuación, el doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, que trabaja de gastroenterólogo en el Hospital